Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querido público? Les habla su servidora Elsa Viviana Peralta, como todos los jueves, para llevar a cabo nuestro programa La Lupa. Este programa que me encanta llevar hasta ustedes con un montón de temas novedosos que esperamos que hayan sido para ustedes un tema de aprendizaje que sirva para conocer algunos otros aspectos jurídicos que tienen que ver con temas de género, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y particularmente ahora temas de administración y entender esto de la buena administración. El programa de hoy es un programa de lujo. Nos acompaña un amigo, como todos los amigos que hemos tenido aquí en este su programa, pero de manera particular alguien con quien me tocó compartir trincheras en diferentes instituciones en las que tuvimos que impulsar algunos temas muy interesantes al respecto. Y él es todo un experto en lo que nos va a platicar ahora en nuestro programa denominado El Derecho Humano al Buen Gobierno o a la buena administración. Me ha tocado escucharlo en algunos foros, sobre todo académicos, y la manera en la que él se expresa es sumamente fácil de entender. Para todo nuestro público sería un deleite el día de hoy escucharlo. Y entonces paso a presentarles a quien me honro de ser su amiga, y apreciarle, porque creo que además también de parte de él es correspondido este aprecio. Les presento al licenciado, maestro y doctor en Derecho por la universidad, además universitarios, compartimos esta camiseta, y particularmente maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro Armando Hernández Cruz. Él tiene muchísimas especialidades, les voy a mencionar algunas, en derechos humanos, en derecho constitucional y administrativo, así como una especialización en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y otros estudios especializados en las universidades de Pisa, Salento, Bolonia y todas ellas en Italia. Actualmente está cursando el doctorado en ciencia política en la UNAM, porque además es una persona sumamente estudiosa, le encanta este tema de la doctrina y demás. Y también está cursando la especialidad en Derecho Parlamentario en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha ocupado diversos cargos, particularmente en el Instituto Electoral, en la entonces Asamblea Legislativa, en la Procuraduría General de Justicia, todos ellos de esta Ciudad de México, así como en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, entre muchos otros más. Fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, profesor en la universidad, impartiendo clases en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y otras instituciones de la República Mexicana. Además, déjenme decirle que es escritor, articulista, ponente, instructor, conferencista, y me ha tocado escucharlo de muchísimas ponencias, de una manera que les decía, es un deleite de verdad escucharlo. Cuenta con la distinción de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y también ha desempeñado, les decía, algunos otros cargos en diferentes instituciones académicas. Actualmente él es director general de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y me place también hacer esta presentación destacando el punto acerca de que él es presidente de la Asociación Civil Soy Asperger AC, dedicada a la elaboración de propuestas de política pública y visibilización en materia de inclusión social, y autor del libro Soy Asperger, donde aborda el tema de la condición del espectro autista que él mismo padece desde su propia experiencia de vida. Y esto me da mucho gusto, es doble festejo, no solo por el tema que vamos a tratar, sino porque además de manera reciente tuvo digamos, conmemoración el Día Internacional sobre este tema. Entonces, me place mucho tener un experto y aparte alguien que lucha por este tipo de derechos humanos y los visibiliza de una manera tan positiva, al doctor Armando Hernández. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Permíteme encender tu cámara. Ay, Dios. Hola, querida amiga, un gusto de saludarles a ti, al público que sigue tu programa, como lo he hecho yo ya en algunas ocasiones, de manera muy interesante y agradeciendo la difusión que haces tú de estos temas tan importantes. Ay, no, muchas gracias. Te decía, para mí es un doble honor tenerte, un triple honor como amigo, como académico y experto en todas estas especialidades que ya mencionamos, pero además también
como un digno representante de estos temas que mencionamos, como presidente también de la Asociación Civil Soy Asperger y alguien muy, muy comprometido con esta causa. Bueno, pues en conmemoración también a este día, pues va este programa en ese sentido. Y vamos a empezar, ¿te parece? Platicando de nuestro tema, agradeciéndote que estés aquí porque igual eres súper experto en estos tópicos sobre derechos humanos y particularmente hoy quisiera que le platicaras a nuestro público que es un público muy vasto que ha escuchado de muchos temas y particularmente ahora escucha a hablar de lo que es lo relativo al buen gobierno o a la buena administración. Y a mí me gustaría que tú les platicaras con esa facilidad que tú tienes, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo pudiéramos conceptualizar lo que entendemos por buen gobierno? Sí, bueno, realmente no hace mucho, apenas en la década de los 90, a raíz de algunos estudios del Banco Mundial sobre crisis y crecimiento sostenido en África, se fue generando esta noción, una noción relativamente nueva, del buen gobierno. Ya no solo hablamos del gobierno, sino del buen gobierno. Pero en realidad cuando hablamos del gobierno, hablamos de todas las ramas de la acción del Estado, ¿no? Ejecutiva, legislativa, judicial, los organismos autónomos, de tal manera que podemos hablar de buen gobierno en términos generales, refiriéndonos a la acción del Estado y todas las funciones que lleva a cabo. Eh, Sin embargo, también es importante tomar como referente que la Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución a nivel nacional en nuestro país que contiene una referencia específica al derecho a la buena administración, que es, digamos, el buen gobierno aplicado a la rama administrativa. Casi se utilizan como sinónimos el derecho humano al buen gobierno o a la buena administración, pero en estricto sentido, cuando hablamos de buena administración nos referimos a las facultades o atribuciones administrativas que tienen los órganos, fundamentalmente la administración pública, los organismos constitucionales autónomos, que son los que realizan tareas de carácter administrativo. Entonces, puede ser una precisión, podremos hablar en términos generales del buen gobierno y en términos específicos de la buena administración, o bien, como muchos han hecho recientemente, utilizarlos como sinónimos, buen gobierno o buena administración. Oye, Pero de lo que... Armando, Sí, ajá, sí, sí, sí. a ver. Sí, antes de que entres ya a lo que es el buen gobierno, ¿qué podríamos entender entonces como un mal gobierno? eh, eh, Precisamente para definir el buen gobierno, creo que partimos de lo que podría ser definido como un mal gobierno. Los Ok, elementos que notoriamente constituyen esta idea, esta noción del buen gobierno, son la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Un gobierno opaco, un gobierno que no rinde cuentas y un gobierno corrupto o que tiene visos de corrupción o problemas de corrupción serían el primer gran ejemplo de elementos de un mal gobierno. Pero sobre todo, todo esto afecta a la consecución de los fines del gobierno. Es decir, un mal gobierno es aquel que no logra conseguir los fines para los que fue creado o justificar su existencia. Entonces, los fines del Estado, el orden, la paz, la seguridad, la justicia, se alcanzan mediante la aplicación de todos los medios y recursos disponibles, y cuando decimos recursos son solo económicos, para alcanzar esos fines. Por eso estas herramientas, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, son elementos esenciales de lo que te caracteriza hoy como un buen gobierno o buena administración. y de aquí surge entonces la necesidad de generar esta idea de un buen gobierno que ahora se gesta como derecho, ¿no es así? Ese es el punto. Ok, La importancia de tener un buen gobierno, yo creo que es con partes consustancial del Estado. O sea, es decir, el Estado tiene un gobierno y el gobierno tiene que ser un buen gobierno. Es como en cualquier organización. No sirve de nada tener un órgano que administre las funciones y tareas comunes si no cumple con sus fines para los que fue creado. Entonces, evidentemente, nadie piensa en que un gobierno no deba ser un buen gobierno. Es algo que parece evidente. Sin embargo, a lo largo de estas décadas que decía yo, se ha ido construyendo esta noción del buen gobierno, se le ha identificado ya como un derecho humano. ¿Y qué es un derecho humano? Todo aquello que podemos exigirle a las autoridades, exigir de tal manera que los elementos que conforman el derecho humano al buen gobierno, a la buena administración, son elementos exigibles a la autoridad. Se le puede, a través de los mecanismos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, hacer valer y se puede lograr que el Estado cumpla con esos parámetros que constituyen esta función.
Y antes de ir a eso me interesa mucho, de cómo lo podemos hacer exigible, me encantaría que nos platicaras el marco jurídico de este derecho. Me parece muy importante. A nivel nacional, no podemos soslayar la importancia que tienen los artículos 113, que habla sobre todo del Sistema Nacional Anticorrupción, y sobre todo el 134 constitucional. El artículo 134 constitucional es un artículo histórico, además basado mucho en premisas juaristas sobre el manejo de los recursos públicos. Eh, la verdad es que el artículo 134 establece cuáles serían esos lineamientos o parámetros de eficiencia, eficacia, honradez con la que se deben manejar los recursos de las autoridades federales, estatales y municipales, pero yo creo que debemos comprender que no se trata de solo de los recursos económicos, sino de los recursos disponibles, ¿no? Tanto personas, tiempo, dinero, eh, capital social, humano, o sea, todos los recursos de los que dispone la federación las entidades federativas o los municipios deben manejarse con estos parámetros de eficiencia, eficacia, honradez y aplicarse para los fines a los que están destinados. Fíjate que aquí me gustaría hacerle unas aclaraciones a nuestro público. Entonces, entendemos como buen gobierno el hecho de que en el caso de nuestro país, el gobierno es el administrador, ¿no? De todos ¿Sí? esos recursos que establece la Constitución que son propiedad del país, incluidos los recursos económicos, todo lo que se genera, se recauda de nuestros impuestos, todo lo que vamos, se genera como si nosotros fuéramos un negocio, ¿no? Por así decirlo, en términos populares, ¿no? Y entonces este gobierno tiene que administrar todo esto en función de cumplir con todos los servicios que requerimos como sociedad, ¿no es así? Sí, exactamente, esa es la función del gobierno, eh, cumplir con los fines del Estado, acercar precisamente a las personas la satisfacción de los intereses y necesidades colectivos. Es como decías, como si fuéramos otro tipo de organización, una sociedad anónima, pues tenemos un conjunto de personas que tienen fines comunes, que tienen intereses comunes, que los van a lograr a través de la organización, y la organización tiene que ser eficiente para que cada quien obtenga el beneficio que se busca, que en este caso, en el caso del Estado, pues es el bien común o bienestar general y todos esos elementos que mencionábamos, orden, paz, justicia, seguridad, que son fines o valores máximos del Estado, y eso solo se alcanza a través del ejercicio del buen gobierno o buena administración. Y por eso es importante que, por ejemplo, se administra todo el tema relativo a educación, todo el tema relativo a salud, todo el tema relativo a transporte, ¿no? En todos los niveles, a nivel federal, a nivel local, en fin. Entonces, todo esto es lo que se administra. Y por eso, para que se administre bien, hablamos de un buen gobierno. Y este buen gobierno ahora se ha convertido en un derecho que tenemos. A ver, explícanos por qué es un derecho que tenemos. La conceptualización del derecho humano al buen gobierno significa, primero, reconocer el avance histórico que tienen los derechos humanos, la exigibilidad de esos derechos y la obligatoriedad para las autoridades. Eh, en la medida en que se ha acrecentado la importancia en el mundo de los sistemas de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, está claro que los estados tienen cada vez mayor compromiso. No es que antes no lo tuvieran, es que antes a lo mejor no se identificaba, no se veía, no se reconocía la importancia que tiene que el Estado funcione de esta manera determinada. Entonces, hoy en día, a partir de estos esquemas teóricos y a partir de estas propuestas internacionales que se han venido realizando, llegamos a la conclusión de reconocer al buen gobierno o buena administración como un derecho colectivo, un derecho que la sociedad en general le puede exigir a las autoridades. Y eso significa que los gobiernos deben realizar sus tareas, además, pues de manera científica, aplicando los avances de la ciencia, aplicando metodologías para tomar decisiones que permitan a la ciudadanía conocer el resultado de esas decisiones. Se disminuye el margen de arbitrariedad con el que se deciden ciertas cosas a partir de la rendición de cuentas y de este ejercicio bilateral. Ya no son dos entes tan separados, ya no se concibe como una separación, una división, un divorcio entre gobierno y sociedad, sino cada vez
mayor participación ciudadana, mayor injerencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, mayor participación, y eso creo que es muy saludable para tener mejores resultados de parte de la administración. Oye, y aquí voy a hacerte una pregunta que no tenía preparada, pero que ya que trajiste a colación el tema, me gustaría platicarlo. En esto en el que se involucra a la sociedad en la toma de decisiones y se habla de participación ciudadana, tú que eres expertazo también en esto y me consta, ¿cómo podríamos conceptualizar este tema de participación ciudadana? Rendición de cuentas es la obligación de las autoridades. Participación ciudadana es la obligación de la sociedad. Es decir, se combinan las dos cosas. Eh, no tiene caso que la autoridad rinda cuentas si a nadie le interesa lo que está pasando, lo que se está haciendo con los recursos públicos o las decisiones que se están tomando. Y al revés, la participación ciudadana, o sea, si las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas, los ciudadanos tenemos la obligación de estar al pendiente, preguntar, informarnos, estar interesados y por lo tanto participar. Participar significa tomar parte en. Y participar en los temas de carácter ciudadano significa estar informados, perdón, y tener esta vocación de saber qué es lo que está pasando. Es como en nuestro núcleo familiar, ¿no? Nosotros en el núcleo familiar, pues queremos saber qué está pasando, qué decisiones se toman, cómo nos gastamos el dinero. De esa manera, llevar esos principios de participación, ese interés que tenemos en la familia, a la comunidad y al Estado y a la sociedad es importantísimo para que haya un verdadero involucramiento y mejores resultados. Oye, y a ver, ok, ya entendimos que nosotros entonces tenemos derecho a que nos gobiernen con todos los parámetros que establece la Constitución al respecto, ¿no? Entre ellos, que sea con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez. Y que además, como ciudadanos responsables, tenemos que ser partícipes de esa revisión y de ejercer nuestro derecho preocupándonos porque realmente se ejerza de esa forma, ¿verdad? Se respete Así es. así. Ok. Y para eso, bueno, hay mecanismos como la participación ciudadana, donde además nos podemos involucrar en esa toma de decisiones a través de diversas formas que establecen las mismas leyes, ¿no es así? Y entonces Sí. con ello, estar como ciudadanos al pendiente de lo que sucede. Y esto me parece genial, porque estarás de acuerdo conmigo que a lo largo de la historia, nosotros al menos crecimos también. Somos jóvenes, querido público, pero bueno, sí, ya nos cocinamos hace unas décadas y entonces, derivado de esto, pues crecimos en un entorno donde no estaba tan propicia esta participación. De hecho, no existían estos derechos conceptualizados como brillantemente lo está haciendo el invitado del día de hoy. Entonces, en todos estos esquemas que han ido cambiando, nosotros como ciudadanos ya no tenemos que ser tan pasivos. Es muy común, ¿verdad, amigo? Que escuchamos el reclamo de las personas acerca de, es que el gobierno tiene que hacer, es que el gobierno debe... Sí, pero ¿hasta dónde nos involucramos nosotros para que realmente el gobierno quiera hacerlo? ¿No? Entonces, yo aquí te pediría que le dijeras a nuestro público de qué manera se puede convertir en ese ciudadano responsable que asuma que el gobierno a su vez asuma sus responsabilidades. Sí, como decías, amiga, estaba escuchándote y reflexionando, el tema de transparencia tiene también unas décadas, o sea, no se hablaba de la transparencia como se habla hoy en día, no tenía la importancia y la evolución que hoy tiene, una rama en la que tú has contribuido mucho Muchas gracias. a aportar en esta eh, temática tan importante que es un elemento fundamental del buen gobierno. Si los ciudadanos estamos preocupados, si preguntamos, si logramos que haya un sistema transparente de las actuaciones del gobierno, insisto, no solo se trata de los recursos públicos, se trata de las decisiones que se toman y por qué se toman decisiones, es fundamental. Y ahora, recordando, pues, tanto tú como yo hemos tenido algún ámbito de actuación en la Ciudad de México, es un ámbito que conocemos bien y creo que es importante también, además de hablar de los artículos de la Constitución Federal, rescatar cómo regula la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución de avanzada, en su artículo 60, cuáles son los parámetros que ahí son mucho más amplios que los de la Constitución Federal, para entender cuándo estamos frente a un buen gobierno o una buena administración, porque el artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México
si se refiere a la buena administración. Entonces, este derecho, ya conceptualizado como un derecho humano en la Constitución de la Ciudad de México, requiere los siguientes parámetros: que haya un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente, resiliente, que procura el interés público y combate a la corrupción. Todos estos 12 elementos que acabo de mencionar son los que establece la Constitución de la Ciudad de México, que son mucho más amplios todavía que los que establece el artículo 134 de nuestra Constitución para todo el país, para las ciudades de todo el país. Estos aplican para las autoridades de la Ciudad de México, ya sea en la función ejecutiva, legislativa o judicial, ya sea organismos constitucionales autónomos, ya sean las alcaldías que gobiernan las demarcaciones. Para todos se aplican estos principios que son parte de lo que conceptualizamos como el derecho humano a la buena administración, de tal manera que si no contamos con un gobierno abierto, si el gobierno no es austero, no es incluyente, no es eficaz, no combate la corrupción, no estamos hablando de un buen gobierno o buena Oye, administración. amigo, aquí te quisiera preguntar un concepto que acabas de traer a colación y que también genera muchas dudas entre nuestro público cuando hablamos de gobierno abierto. ¿De qué se trata esto del gobierno abierto? ¿Con qué se come? ¿No? Para decirlo en términos Bueno, coloquiales. a ver, ¿En qué ahí galletas se embarra? no podemos ocultar que ahí la especialista en esos temas eres tú. Yo solamente haría alguna reflexión, pero creo que tú puedes mucho más profundizar sobre ese tema. La parte de gobierno abierto también es una nueva visión, relativamente nueva visión. Si no me equivoco, por ahí de 2014 se ha venido construyendo esta alianza sobre el gobierno abierto a nivel internacional. Y la función de un gobierno abierto es precisamente vincular la acción del gobierno con la ciudadanía, que quede claro que lo que el gobierno hace siempre tiene como fin la función del ciudadano. El gobierno abierto, por ejemplo, en la rama administrativa se le llama gobierno abierto, pero en la rama legislativa se conoce como parlamento abierto, en la rama judicial como justicia abierta. Es decir, todas las instituciones públicas tienen el deber de procurar que haya transparencia, que haya participación ciudadana, que haya un resultado de la actuación del gobierno que cumpla con sus funciones, que atienda el interés público, en fin. Entonces, es un modelo que además está creado bajo indicadores, estándares que facilitan a los gobiernos calificar qué tanto han logrado o no esas medidas de acercamiento con la sociedad. Fíjate que quería que llegaras a este punto y mi pregunta iba a propósito de, porque muchas veces cuando le platicamos al ciudadano acerca de todos estos mecanismos, una de las preguntas a las que siempre llega es, ¿y yo para qué quiero todo eso? ¿No? ¿A mí de qué me sirve todo este tipo de mecanismos que tú y yo técnicamente sabemos que son formidables, que funcionan mucho, que ayudan a generar nuevos esquemas en el ejercicio de gobierno que sirven, desde luego, para evaluarlo mucho mejor, para trabajar mucho mejor con esta serie de herramientas, pero muchas veces el ciudadano de a pie, que le llaman el ciudadano común, se pregunta, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que haya una enorme plataforma con una gran cantidad de información que yo a veces no entiendo? ¿De qué me sirve que haya todo este esquema si yo de cualquier manera no tengo agua, no tengo seguridad, no puedo salir de mi casa en la noche? O sea, ¿de qué manera yo como ciudadano me voy? Y esto viene a colación por el tema que estamos tratando hoy. Va a formar parte de llegar a convencer a nuestros televidentes de por qué se trata esto y por qué es bueno que lo conozcan y lo ejerzan. Porque voy hacia allá. ¿De qué le sirve al ciudadano de a pie todo este tipo de mecanismos y de qué manera se puede ver beneficiado con ello? Claro, las personas que desafortunadamente no son pocas, que tienen problemas de abasto de agua, es uno de los servicios públicos que el Estado debe brindar, que batallan todos los días con el tema de seguridad, que es una de las funciones que tiene el Estado, y todas aquellas cosas que nos debe brindar nuestra vida social, nuestra vida en convivencia dentro del Estado, eh, tienen como los accionistas de una sociedad anónima, pues el derecho de reclamar, de decir, oye, pues estoy invirtiendo
mis recursos, de mis contribuciones, de mis impuestos en un fin que no estoy obteniendo, no estoy obteniendo una ganancia, ¿para qué le invierto? Claro, no es que se pueda uno exentar de pagar impuestos, sino al revés, de exigir que se cumplan Claro. los fines para los que se está contribuyendo y para los que se está construyendo la vida en sociedad. Entonces, si nos preocupamos porque los recursos del Estado se destinen a los fines a los que están dirigidos, podemos tratar de asegurar que haya mejores resultados en las actuaciones del gobierno. Y esos mejores resultados implican mejor abasto y distribución de agua, mejor seguridad ciudadana, mejor cuidado del espacio público y del medio ambiente y pues todo aquello que finalmente es lo que necesitamos para garantizar un mejor entorno y una mejor forma de vida para las personas. De tal forma que es por eso la importancia de tener conceptualizado el buen gobierno como un derecho humano, nos lleva a la necesidad de encontrar caminos para mejorar nuestras condiciones de vida. Está asociado, está íntimamente ligado tener una mejor forma de vida dentro del Estado y exigir el derecho humano al buen gobierno. Eso es lo que yo quería que tú les comentaras a nuestros televidentes, a quienes nos siguen, la importancia de esto y de involucrarnos, porque te decía, hace algunas décadas que platicábamos que los derechos estaban conceptualizados de una manera muy diferente o que de plano no existían estas ideas conceptualizadas y sobre todo traducidas en derechos humanos. Nosotros como ciudadanía no estábamos acostumbrados a involucrarnos. Se dejaba todo en manos de gobierno y gobierno era el que hacía. Por eso muchas de nuestras, nuestra generación y tal vez unas más atrás, están acostumbrados a pedir. Es que el gobierno tiene que resolver, es que el gobierno, pero no nos involucramos. Y sabemos que las generaciones posteriores sí se involucran más en el ejercicio de estos derechos porque los tienen ya mejor conceptualizados y aparte más entendidos conforme a toda esta normatividad que tú brillantemente nos estás exponiendo. Es por eso que me gustaría decirle a nuestros seguidores que la idea es también aquí involucrarnos en exigencias que no vayan solamente exigencias de café, que no vayan solamente a comentarios en los que pues, nos quejamos de todo, pero no nos cuestionamos acerca de cómo participamos, de qué manera estamos haciendo efectivo esto y de qué manera podemos resolverlo. Fíjate que voy a hacer aquí un paréntesis. El contar con todos estos mecanismos nos permite ahora saber mucho más de lo que se sabía antes. Tú acabas de comentar de las plataformas de transparencia y acabas de comentar de toda esta información que se tiene en el gobierno abierto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿sí me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Y entonces la gente luego dice, ¿y yo para qué hago una solicitud o para qué pregunto si luego ni me contestan o me contestan lo que quieren? Pues para eso, para hacer que sean efectivas estos mecanismos y para hacer que funcionen estos mecanismos de tal manera que nos permitan evidenciar cuando las cosas no funcionan o cuando las cosas están mal. Hace poquito, y con esto voy a aterrizar mi pregunta, mi siguiente pregunta para que me platiques de esto. Hace poquito veíamos que alguien cuestionaba el tema de la transparencia, ¿no? Y el tema de la transparencia era que no funcionaba, ¿no? Porque pues ahora había más actos de corrupción. Y dices, no, al contrario, actos de corrupción siempre ha habido y muchos. La transparencia funciona y el buen gobierno y todos estos mecanismos están funcionando y la mejor prueba es que están evidenciando que no hay buen gobierno y en algunos casos, derivado precisamente de que se transparente el actuar ahora más que nunca, ¿no es cierto? ¿De qué manera entonces, de acuerdo a nuestra plática, de qué manera todo esto ayuda o tú consideras que abonaría a combatir este flagelo tan complicado en nuestro país y de qué manera nosotros como ciudadanos al ejercerlo podemos ayudar a que esto se combata y que no se cree esta falsa idea de que ahora hay más hechos. No, creo que sigue habiendo y es algo que traemos arrastrando, evidentemente, pero que con todo esto podemos ayudar a combatir mejor. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, a ver, efectivamente se ha asociado el fenómeno de la corrupción a la actuación del gobierno. Y por supuesto que hay una línea ahí muy importante de análisis de estudio sobre cómo los recursos públicos pueden ser desviados para fines distintos o cómo se puede utilizar el espacio público para obtener beneficios de carácter personal. Esos son fenómenos de corrupción que se pueden estudiar, pero también lo cierto es que la corrupción no es privativa del gobierno. Hay en el ámbito de las instituciones privadas, en el ámbito de las relaciones públicas a nivel nacional, a nivel internacional, pues está el famoso caso de la FIFA, ¿no? Actos de corrupción que suceden cuando se desvían los recursos que están destinados para ciertos fines o cuando se ocupan espacios de actuación para beneficio personal o individual, para amasar fortunas y para seguir fomentando esta falta de valores en las que se toman este tipo de decisiones, afectando al bienestar general o al bienestar de los miembros de una comunidad, de una corporación, de una organización. Y últimamente, pues ha habido ya también énfasis, sobre todo en el sector público, con la figura de compliance, el cumplimiento de obligaciones éticas legales, la observación, la supervisión, el seguimiento de esto, como medidas para combatir la corrupción. Es decir, podemos seguir creando medidas. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción para revisar efectivamente la actuación de las instancias y órganos de los 3 niveles de gobierno en México. Hay instrumentos internacionales, tratados. Está todo el sistema de transparencia, el Sistema Nacional de Transparencia, pero esas herramientas, por más que se vayan creando, no van a funcionar si los ciudadanos no nos involucramos, si no nos interesamos, si no damos seguimiento a esta información, que por supuesto son herramientas y mecanismos institucionales para evitar también el riesgo de caer en las fake news o falsas noticias o esta información que se suele distribuir en redes sociales sin un elemento de verificación o sin elementos de comprobación. Por eso son tan importantes las herramientas que se han ido creando para garantizar estos fines. Y que es importante que la ciudadanía las conozca y las utilice, ¿no? Es una manera de ejercer este derecho, ¿estarías de acuerdo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En la medida en que la ciudadanía conozca, involucre, entonces, ¿cómo vamos a saber si un gobierno es eficaz, si es honesto, si es austero, si es transparente, si no tenemos información? A través de la mera opinión propia o de quienes manifiestan su opinión en espacios como las redes sociales, pues lo único que vamos a conocer son opiniones. Pero ¿cómo sabemos datos, indicadores para poder evaluar verdaderamente el ejercicio, los resultados y las acciones del gobierno? Pues a través de estas herramientas. No podremos saber si tenemos un buen gobierno solo a partir de nuestra opinión, como tú bien decías, amiga, en la plática de café o en el tuitazo que aventamos, y ya no está, tenemos un mal gobierno, tenemos un buen gobierno, ¿cómo lo evaluamos? No lo podemos evaluar con el corazón, no lo podemos evaluar con el hígado. El gobierno, las acciones del gobierno se evalúan con indicadores y estos indicadores tienen que ver con parámetros que están en la norma y esos parámetros que están en la norma, entonces sí nos permitirán a través de los resultados y de la información que esté accesible, poder saber si tenemos elementos o no para cumplir los parámetros, estándares o medidas de un buen gobierno o buena. Siempre le digo a la ciudadanía que nos escucha y en general a quien también quiera oírlo, que ejerzan estos mecanismos precisamente para saber. Alguien dice, es que luego no me contestan. Pues qué bueno que no te contesten. Eso es otra manera también de exigir que te contesten y de buscar que estos mecanismos funcionen para que tú conozcas dónde está habiendo las fallas, ¿no? Dónde está habiendo las fallas y dónde puedes tú como ciudadano exigir que se resuelvan algunas de las múltiples problemáticas que desafortunadamente tenemos y también que se enderecen toma de decisiones. ¿Estás de acuerdo que a través del ejercicio de todos estos mecanismos se han enderezado o se han dejado de tomar decisiones que afecten o impacten de manera general, ¿no? Yo Entonces yo creo que también. poco a poco vamos caminando hacia allá y me da mucho gusto. Creo que falta mucho por hacer. Y una de las cosas que yo siempre he creído es que debemos hacer los sistemas más sencillos. El Sistema Nacional Anticorrupción es complejísimo, el Sistema Nacional de Transparencia y la articulación de los organismos garantes nacional y locales, todas esas cosas son pues, esquemas que nacieron complejos y que yo espero que a lo largo del tiempo se vayan simplificando porque a medida que se vayan haciendo más simples, también serán más ciudadanos.
creo. Fíjate y ahí sí hablo con conocimiento de causa y perdóname el comercial, pero en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, creo que se ha articulado bien y se ha implementado bien, ¿no? A lo mejor el tema es que se ha hecho bien, pero no gusta, ¿no? Y no es propiamente que no le guste a la ciudadanía. Este es comentario a título personal, ¿no? El tema anticorrupción es el que sí, de verdad, es súper complejo y yo creo que muchas veces, y también es un comentario muy personal, no se hizo de manera tan compleja, tal vez con la finalidad de no implementarlo, con la finalidad de que no diera un resultado, porque hasta ahora desafortunadamente no se ha logrado aterrizar como debería aterrizarse, ¿no? Mira, es tan complejo que hasta yo me confundo cómo funciona, ¿no? Y lo digo por algunas confusiones que de manera reciente tuve, ¿no? O sea, de verdad. Y lo he platicado con otros compañeros del sistema y lo mismo, o sea, si nos vamos a revisar en cada estado algunas circunstancias y características principales, nada menos en nuestra ciudad, cuando se implementó y todo este tema de la ley, resultó inclusive anticonstitucional, ¿no? Todo un contexto que es difícil de aterrizar. Entonces, bueno, si hacemos todos estos mecanismos tan complejos, la verdad es que por eso se logra un incentivo contrario a la participación en la ciudadanía. Porque si los que estamos involucrados en ello técnicamente nos resulta difícil, imagínate al ciudadano de a pie. Imagínate al ciudadano tratar de entenderlo y es hasta desmotivante para el ciudadano querer participar. Y esto te lo digo y lo traigo a colación porque es precisamente lo que hace que el ciudadano luego no quiera participar. Y esto es en detrimento del ejercicio de su derecho. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy convencido, podemos tener más y más herramientas, pero si no hay una motivación para ello, pero yo insistía también en la simplificación, en la facilidad. Eh, Mira, en el tema de derechos humanos, en el que actualmente yo me desempeño, se procura que haya agilidad en el tema de que la ciudadanía pueda por un correo electrónico, una llamada o una comparecencia o un escrito simple, presentar alguna posible queja por violación a algún derecho humano. Que por cierto, si ya conceptualizamos el derecho a la buena administración o buen gobierno como un derecho humano, pues también podría dar lugar a la presentación de quejas. Hay otra ventana de oportunidad, no solo los institutos de transparencia, no solo el sistema anticorrupción, sino también las comisiones de derechos humanos se pueden involucrar en estos aspectos que tienen que ver con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Eh, pero no hay, o sea, las personas deben saber que existe ese derecho y deben saber sus alcances para saber que pueden promover quejas ante las comisiones de derechos humanos, nacional o local, según sea el caso, para atender estas posibles violaciones a este derecho humano. En ese sentido, decía yo, no importa que tengamos más y más herramientas, sino que las personas estén convencidas de que se pueden usar esas herramientas, que sirven para algo, que son útiles, que les van a traer resultados eficaces y en todos esos casos, eso logrará que la sociedad se involucre más, que utilice las herramientas y que tengamos mejores resultados. Sí, porque te digo, hacerlas tan complejas y tan difíciles ha logrado o sea, ya tenemos el derecho, ya tenemos por ejemplo, en el caso del acceso a la información, ya tenemos el de la buena administración, tenemos todos los temas anticorrupción, pero hacerlos luego tan complejos los mecanismos para aterrizarlo hace que la ciudadanía, lejos de querer participar, diga, ay no, esto es demasiado técnico, yo no quiero. Por eso a mí me interesa mucho y más de la voz de expertos como tú que lo explican tan fácil, platicarle a la ciudadanía, esa es la labor de este canal y de estos programas, platicarle a las personas en qué consisten sus derechos, cómo se comen, ¿no? Con qué se comen y que los ejerzan para que logremos realmente que sean mecanismos efectivos y que con ese argumento de efectividad se logre que prevalezcan y se derribe cualquier argumento que tienda a derrocarlos, a tirarlos o a romper, porque atrás, hay que recordar, mis queridos televidentes, que atrás de cualquier organización o organismo de gobierno que esté instituido para defenderlos, ¿no? Y que pueda resultar caro, barato o lo que ustedes quieran, atrás de esto está, o más bien al frente de esto, está un derecho que si se tira el mecanismo para hacer que sea efectivo, se ataca al derecho mismo, ¿no?
Y entonces este derecho como tal ya no tendríamos la herramienta para poder implementarlo y entonces realmente no se está tumbando una institución, se está tumbando un derecho que tiene que ver con este derecho a su vez de la buena administración, que a mí me gustaría que tú nos comentaras, ¿estás de acuerdo en que este derecho implica el ejercicio de otros más? ¿Implica que funcionen, vamos, cuando haya buena administración es que hay otros derechos que impactaron en ello? Hay una interdependencia y una indivisibilidad en los derechos humanos individuales y colectivos. El funcionamiento de los derechos es como un reloj, se articulan todos los derechos para que se pueda funcionar en el ámbito del derecho de la dignidad de cada persona. Así está concebido el sistema de derechos humanos. Y la cuestión, por ejemplo, ahorita que platicábamos, estaba yo pensando esto. Una persona va manejando su vehículo, cae en un bache y dice, ha sido afectado mi derecho de propiedad del vehículo, de mi vehículo. Y le exigen al gobierno una reparación, una restitución. Pero no solo se está afectando el derecho de propiedad, se está afectando el derecho a la buena administración porque no está siendo eficaz en la labor en el gobierno, el área del gobierno responsable de del bacheo de esa calle, por decir, ¿no? Entonces, eh, lo mismo en temas de seguridad, medio ambiente, salud, educación, todas las que mencionaste y todo lo que corresponden las funciones y servicios públicos que brinda el Estado, eh, cuando no se realizan con estos parámetros que hemos mencionado y cuando la información de que disponemos nos demuestra que no se están destinando los recursos que se tienen que destinar a cierto fin o que no se están haciendo las acciones que se tienen que hacer para cumplir ciertas funciones, entonces creo yo que no estaríamos solo preocupados por por mi vehículo, sino voy a volver a pasar y va a volver a caer mi vehículo, ¿no? Ya me reparan, me pagan la reparación del vehículo y vuelvo a pasar y vuelvo a caer. ¿Cuál es el problema? El problema no es el daño ocasionado al vehículo, el problema es sistemático. Ahora, no es solo mi vehículo, es el de mis familiares, amigos, vecinos y de toda la comunidad. Entonces, ese tipo de cuestiones demuestran que no debemos solo ponerle interés a nuestros derechos individuales personales como la propiedad, que no, a ver, no es que no le debamos poner interés, claro que sí, pero no solo a esos derechos, sino a la colectividad, el derecho colectivo, a la visión colectiva de los derechos, como es esta idea del buen gobierno o la buena administración. Es ahí a donde quería llegar, precisamente, el involucrarnos en pedir que se respete y que se ejerza nuestro derecho a la buena administración, implica eso, el que se resuelva no nada más de momento aquello que me afectó, sino que realmente se conduzca esa administración de tal forma que las afectaciones sean las mínimas y no sean por omisión o por negligencia, ¿no? Que desafortunadamente es en la mayoría de los casos. No sea por eso, sino realmente sea porque, bueno, pues todo sistema falla, que sean fallas operativas, no fallas de omisión. Oye, y aquí me gustaría preguntarte entonces, ok, ya entendimos cómo funciona este derecho, qué son los mecanismos, de qué manera está interrelacionado, en fin. ¿Y a dónde lo ejerzo? ¿O cómo lo ejerzo? Bueno, hace rato decíamos, hay instancias, está el Sistema Nacional Anticorrupción, está el Sistema Nacional de Transparencia, los organismos garantes, están las comisiones de derechos humanos nacional y locales, porque estamos hablando, acuérdense, ya dijimos, estamos hablando de derechos humanos, derecho humano al buen gobierno, a la buena administración, y también se pueden ejercer directamente ante las autoridades, hacer la exigencia directa, ¿no? A una autoridad, a una alcaldía, al gobierno central de la ciudad o de las entidades federativas, al gobierno federal, las secretarías y entidades del gobierno de la Administración Pública Federal, hacerles una solicitud, una exigencia de tomar ciertas medidas, decisiones, determinaciones. Para eso, el derecho, digamos que es como vehículo, es el derecho de petición, el del artículo 8 constitucional. Tenemos la posibilidad de solicitarle a las autoridades todo aquello que consideremos necesario para que puedan ellos ejercer un buen gobierno a favor de la ciudadanía y entonces las autoridades tendrán que evaluar la petición y dar respuesta por escrito en término breve. Yo digo que no es falta de mecanismos, afortunadamente, a veces puede ser o falta de participación e involucramiento ciudadano o falta de voluntad de las autoridades, que también es terrible cuando eso sucede. Oye, y tú que eres un experto también en la materia y por eso, si te das cuenta, te traigo a propósito a donde quiero llegar. ¿Procede el amparo? Sí, tenemos dos sistemas de protección de derechos humanos. El sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos y el sistema jurisdiccional. Yo hablaba de las comisiones
es el ámbito en el que estoy ahorita, pero también me dediqué más de 20 años a litigar en materia de amparo administrativo. Y sí, efectivamente, creo que es importante tomar en cuenta que otro de los mecanismos para la protección de los derechos humanos por la vía jurisdiccional es el juicio de amparo. Yo ahorita no lo había mencionado porque al amparo solamente le veo un problema. Tiene un costo, hay que cubrir los honorarios de un abogado y entonces es más, un poco menos accesible para la ciudadanía. Yo sé que los abogados romantizan mucho el amparo como el medio perfecto de protección de los derechos humanos y suena muy bonito, eso me dijeron durante los 5 años que yo estudié la carrera, pero la verdad es que desafortunadamente el problema con el amparo es que es un mecanismo pues, que requiere pagar los honorarios de un abogado y eso entonces lo aleja un poquito más de la ciudadanía, pero por supuesto que es un mecanismo a través del cual se puede exigir por la vía jurisdiccional la protección de un derecho humano como puede ser el derecho al buen gobierno o la buena administración. Oye, y si yo ya lo ejercí y me lo concedieron, ¿qué pasa? Normalmente el derecho humano al buen gobierno se viola, como tú bien decías, por omisión o negligencia, por dejar de hacer el Estado lo que tiene que hacer el gobierno. Y entonces lo que tendría que pasar es que un amparo, una sentencia, una resolución definitiva que concede el amparo obligaría a la autoridad a hacer aquello que debió haber hecho desde el principio, con honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia, o sea, con todas esas características que nos da la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. Ok. ¿Y te sabes algún caso? ¿Conoces de algún caso en particular? No, en nuestro país no conozco ningún caso en el que se haya exigido como tal el cumplimiento del derecho humano al buen gobierno, pero sí hay resoluciones que se han solicitado. Mira, por ejemplo, la de la vacuna del COVID. Exacto. Hubo quien solicitó que se le vacunara. Claro, insisto, a veces lo vemos más desde la perspectiva individual, del interés individual de la salud de cada uno de nosotros, y no digo que esté mal, pero también este tipo de resoluciones generan precedentes generales en donde obligan a la autoridad a cambiar una política pública, a tomar una decisión distinta. Yo no soy especialista en materia de salud y no sé si estuvo bien o mal. Hay opiniones de uno y de otro lado, pero lo que se hace en esos casos, el efecto, el impacto que tienen esas resoluciones es modificar política pública, como tú ya bien lo dijiste, cambiar decisiones del gobierno, a veces con impacto general. ¿Y por qué digo con impacto general? Van a decir, si el amparo tiene efectos particulares, sí, pero las decisiones tienen impacto general. El tema de la corte, el uso lúdico de la marihuana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, esas decisiones tienen un impacto general, aunque sean solamente la sentencia solamente tiene efectos particulares para las personas que promovieron el amparo. Entonces, eso, para mí, el tema de las vacunas contra SARS-CoV-2 es, en mi opinión, una manera de ejercer la protección jurisdiccional del derecho humano al buen gobierno. Sin embargo, no se utilizó el concepto específico concreto de buen gobierno o buena administración. Por eso a tu pregunta te decía, no conozco una resolución o un caso o una queja en derechos humanos que traiga ya ese concepto, pero sí muchas tienen relación o tienen que ver con el impacto de políticas públicas en la toma de decisiones para mejorar la actuación. O sea que tiene mucho camino que recorrer todavía nuestra ciudadanía para poder hacerlo efectivo. Sin duda, tenemos mucho camino que recorrer, todos, autoridades, ciudadanos, y mejorar pues los resultados del gobierno, que es algo que se espera de todos los gobiernos de cualquier nivel y de todos los órganos, instancias de la administración o del poder legislativo, judicial o los organismos autónomos. Ok. Oye, pues qué interesante, un poco desalentador, pero muy interesante, ¿no? Y la verdad es que esa sería la parte de así de, bueno, pues hay mucho que hacer, pero la buena parte o la buena noticia en esta otra parte es que sería invitar a todos nuestros auditorio y a que repliquen por todos lados la idea de convertirnos en ciudadanos más participativos, en ciudadanos más responsables, más conscientes, de recibir información y de generar
una mejor participación o mayor participación con el uso de estos mecanismos y lograr que estos mecanismos sean eficientes, ¿no? Realmente que funcionen. Por ejemplo, nos estamos quejando de un tema de corrupción, pero no estamos haciendo por otro lado y los ciudadanos no exigimos tampoco que funcione, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. Para ir cerrando, ¿qué nos puedes platicar de este tema? Bueno, quiero retomar un poquito lo que decías antes de entrar al Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, Sí, los ciudadanos nos podemos quejar de la corrupción del gobierno, pero a veces fomentarla. Nos podemos quejar de la ineficiencia, pero a veces no hacer nada por corregirlo, ¿no? O ni siquiera decir nada, ¿no? Eh, el Sistema Nacional Anticorrupción fue la herramienta que decidieron crear para conjuntar los esfuerzos de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todas las instancias que tienen que ver temas de combate a la corrupción, con un elemento ciudadano, que es el Comité de Participación Ciudadana. Y el personal, son los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se rotan anualmente la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, del Comité Coordinador del SNA. Es un mecanismo complejo, desafortunadamente todavía no se conocen lo suficiente sus herramientas, es decir, no está suficientemente difundido en la población. Yo no quiero pensar, no quiero sospechar que se hizo a propósito. Yo creo que las quizá fallas y deficiencias en su diseño institucional puedan no, ser, tú no, pero yo sí. dije que yo no quiero pensar, no dije que no lo pueda pensar. eh, Ok. y tiene, o sea, las fallas y deficiencias que tiene su diseño institucional no le permiten hacer más como debería, ¿no? Se dice coloquialmente, no tiene dientes el SNA. Ahora ya se ha mencionado la posibilidad de que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción desaparezca o se fusione con otras instancias, lo cual, desde mi punto de vista, podría hacer un retroceso en la construcción de ese sistema que tiene apenas 6 años de evolución y que pues todavía le falta mucho por avanzar y mucho por vivir, a diferencia del Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, las instituciones en materia de transparencia desde la década de los 90 se empezó a discutir y a crear este tipo de organismos. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene menos años y su evolución debería ser, para, en mi opinión, para avanzar en darle herramientas, esos que dicen dientes, o sea, dotarlo de facultades para poder hacer más cosas y no disminuirle las posibilidades para actuar. Entonces, eso es algo que está en la mesa de discusión hoy en día entre los especialistas en estos temas. No, pues maravilloso. Mi querido Armando, podemos estar toda la tarde platicando de estos temas, pero bueno, el tiempo en este tipo de programas es implacable. A manera de conclusión, yo quisiera dar, antes de tus valiosas conclusiones, una, que igual y no me toca, pero sí me encantaría aprovechar de lo que hemos estado hablando para decirla, que es convencer a la ciudadanía, convencer a quienes nos escuchan y a su vez ellos que lo repliquen, que el tema de acceso a la información sí funciona, el tema de los derechos humanos sí funciona. Todo este mecanismo y andamiaje, mecanismos y andamiaje que se ha construido en torno a ellos para que funcionen nuestros derechos, sí funciona. Tan funciona que da resultados. Puede haber fallas como todas las cosas en las que están involucrados los seres humanos. Los seres humanos somos los que fallamos, no las instituciones y no este tipo de construcciones que ayudan mucho. Eso yo quisiera decir en torno al tema de acceso a la información, en torno al tema de transparencia para que las personas se involucren, conozcan, incentiven el uso de estos mecanismos y de la mano me gustaría que tú nos dijeras también en temas de conclusión, ¿qué te gustaría decirle al público para que sienta que funciona todo esto en torno a lo que es el derecho a la buena administración? Pues mi conclusión sería algo que ya había apuntado hace rato. En nuestro núcleo familiar, los recursos, las decisiones, los bienes que tenemos, los vamos a cuidar. Nadie va a ir a rayar la mesa de su casa o las sillas o la pared. Nadie va a ser pasivo o indolente frente a decisiones que se van a tomar en la casa y que nos van a afectar. Nadie va a ser despreocupado respecto a los problemas que está viviendo el entorno familiar y mucho menos a los recursos, a cómo se gastan los recursos de la familia.
todos siempre somos conscientes y somos preocupados. Creo que poco a poco debemos ir dándonos cuenta de que esa misma preocupación, esa misma exigencia, esa misma responsabilidad que tenemos adentro del núcleo familiar debe ser igual al abrir la puerta de la casa y poner un pie en la calle, porque los bienes públicos son bienes de todos, los recursos públicos son nuestros recursos, las decisiones que se toman siempre nos van a afectar. A veces hay gente que cree que si no vota o si no se preocupa por la problemática social, pues todo va a estar bien. Mucha gente dice, yo soy apolítico, no creo que haya nadie apolítico, puede haber gente apartidista, pero no apolítica. Y esa idea de que yo no me involucro en política como si fuera algo saludable, en realidad es algo que no es lo más conveniente. Es como si yo dijera en la familia, pues yo no me involucro en temas de la familia, ¿no? Pues no me interesa, pues entonces lo que se decida ahí seguramente me va a afectar bastante y bueno, pues son decisiones en las que no participé. Solamente es dimensionar, llevar la dimensión micro a la dimensión macro, a nivel comunidad, a nivel sociedad, a nivel estado, y sé que habrá un momento en el que así será y creo que cada vez más vamos avanzando hacia ello. Pues ojalá, de verdad que la idea es que logremos que todo esto se vuelva entre nosotros algo muy común, algo con lo que aprendamos a convivir en nuestra vida cotidiana y sea parte de nuestra actividad cotidiana. El saber que tenemos, que gozamos de ciertos derechos, que el gobierno tiene que trabajar para que haya una buena administración y que de no hacerlo nosotros nos debemos involucrar para que así sea, exigiendo, sin que esto genere realmente molestias de ningún tipo en nadie que esté trabajando en el servicio público. Aquí yo haría otro llamado al servidor público. Servidores públicos, tenemos que aprender de este derecho para respetarlo y todos los días trabajar de manera cotidiana para que sea una realidad. Y una realidad se puede convertir en desde no andar pidiendo mordidas, no andar pidiendo papeles o cuestiones extra para trámites o servicios, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia ha funcionado muy bien el tema de las citas, pero ya que acudes a una cita, bueno, te ponen una de peros y una de cosas que dices, bueno, o sea, ¿no? Nada más a manera de ejemplo para que te des cuenta cómo no funciona el derecho a la buena administración, desde lo más sencillo, es que acabo de hacer una cita para un trámite personal en una institución que no voy a decir el nombre, no quiero quemar a nadie, pero me dieron mi cita, sí fue muy rápido, llegué en la hora puntual y demás. Pero ya estando en la puerta, el policía de la puerta, que no tiene absolutamente nada que ver mi jerarquía para actuar en los trámites que gestioné, me pidió que fuera a imprimir el correo, ¿no? O sea, me pidió que fuera a imprimir el correo para que pudieran atenderme y aparte corroborar que efectivamente yo traía una cita, ¿no? Obviamente no me quejé, hice lo que me dijeron porque me interesaba llevar a cabo mi trámite, que eso es lo que hay atrás de todo esto. Pero aquí se los dejo de ejemplo para que vean cómo la buena administración empieza desde los detalles más sencillos, ajá, desde los trámites más sencillos y desde aquella burocracia dicha en un sentido negativo que nos sigue entorpeciendo y no abona a la construcción y al adecuado ejercicio de este derecho, ¿verdad? Desde ahí hay que empezar, desde lo más pequeñito, ¿no? Este ejemplo que tú pones tiene varios componentes. Primero, eficacia o eficiencia en el servicio, evidentemente falla, pero también abre ahí la puerta tu reflexión al tema del gobierno digital o gobierno electrónico, que sería uno de los componentes del gobierno abierto. ¿De qué sirve que puedas hacer el trámite o la cita en línea si no es eficaz el resultado? Entonces, ahí creo yo que bueno, esto es un caso personal el que tú nos platicas, que seguramente podrá ser generalizado, pero con información adecuada podremos saber en cuántas ocasiones sucede eso, si es una regla general y esa regla entonces estaría haciendo ineficaz el ejercicio de un gobierno y entonces tendría que suprimirse esa regla. ¿Quién se va a preocupar por hacer todo el trámite necesario para hacerle ver a la autoridad determinada X que está poniendo una regla que resta eficiencia al resultado de sus procesos? Pues a lo mejor ya nadie lo hace, ¿no? Pero uno que ya pasó la experiencia y les mandas un correíto y ojalá tuvieran a bien tomarlo no como un ataque, sino, como bien dices tú, como un aliado, ¿no? Estamos ayudando a ver algo que tú no has visto, y entonces mejorar sus procesos, procedimientos y mejorar la eficacia, eso sería un buen gobierno, una buena administración, y ojalá pronto lleguemos a eso, pero también, como bien lo dijiste, la cultura del servicio público, la vocación, la ética en el servicio público son elementos esenciales para que eso exista. Sí, así es, van de la mano.
Mi querido Armando, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Es un gusto, de verdad, me da muchísimo gusto saludarte, apretarte a la distancia y agradecerte de verdad de todo corazón que hayas estado platicando con nosotros esta tarde en este tema denominado el derecho a la buena administración o al buen gobierno, ¿no? Que finalmente es lo que queremos, que haya un buen gobierno que se administre y que administre de manera adecuada. Porque esas son dos vertientes también muy diferentes, que se administre y que administre de manera adecuada. Y ya platicaremos en otra ocasión de ello más ampliamente. Muchas gracias, Armando. A manera de despedirte de nuestro público, por favor. Pues un saludo para todas, para todos, y muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias a ti, Armando. Yo me despido de nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Ejerzan su derecho, ya lo conocen un poco mejor y es importante que hagan de él una realidad y que sigamos trabajando y construyendo un mejor país porque nos lo merecemos todos. Todos tenemos derecho a este buen gobierno y es una obligación del Estado tomar las medidas necesarias para garantizarlo, como bien refiere nuestro ponente del día de hoy. La idea de esto es generar un gobierno abierto que resulte ser, o más bien que resulta ser de gran relevancia para conseguir a su vez este buen gobierno y desde luego el respeto a este derecho a la buena administración y al buen ejercicio del gobierno, ya que garantiza una gestión de recursos adecuada y transparente, así como la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Pero aparte de todo esto, que es fundamental para que se hable de esa eficacia, que tengamos todos los servicios que nos merecemos y por los cuales también contribuimos todos los días con los impuestos y con todas aquellas gravámenes que día a día pagamos. Es importantísimo, de verdad, que nosotros cumplamos y sigamos cumpliendo como ciudadanos, pero también que aprendamos a exigir cómo funciona esto, porque de esa manera iremos construyendo un mejor gobierno, un mejor país. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otro tema igual de novedoso y con otro invitado igual de genial como el que tuvimos hoy. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que ya estamos subiendo nuestros programas y desde luego difundir. La información se riega difundiendo. Les pedimos que difundan este programa para que todo el mundo siga conociendo todo lo que aquí presentamos. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto. No se pierdan la lupa el próximo jueves. Hasta luego.